¿Cómo distinguir? ¿Cómo distinguir? Tú no puedes negarlo junto conmigo que estamos viviendo realmente los últimos tiempos. Aún están diciendo en las noticias a nivel internacional de un reloj que lo pusieron de 1948, después de que hubo las bombas de Hiroshima y Nagasaki de la Segunda Guerra Mundial. Fabricaron ese reloj para estar viendo la alerta de destrucción masiva de la humanidad. Y pusieron a la medianoche y ellos, según movieron 10 grados más el reloj, 10 más, lo cual falta, según ellos, 90 segundos para la medianoche. Estamos viviendo los últimos tiempos. Están los ataques, los bombardeos a través de las redes sociales para las tentaciones, para el pecado, bombardeando, haciendo leyes, normas, los gobiernos en contra de lo establecido por Dios de la naturaleza humana, principalmente. Los ataques internos, externos. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo distinguir? Estamos viendo a punto la guerra de Putin, una guerra atómica, que morirán miles de millones en cuestión de minutos. En cuestión de minutos, una amenaza patente, una amenaza eminente, que está ahí latente, mejor dicho, que está a punto de intervenir naciones para hacer ese cataclismo atómico a nivel internacional. El núcleo de la Tierra, ahora están diciendo que se detuvo, que va a girar al revés, que ya no está girando, que se van a venir situaciones en el clima por causa de volcanes se van a activar, volcanes que aún destruyeron habitantes que han pasado por aquí en el planeta Tierra, porque no solo ha sido la destrucción masiva de los dinosaurios, sino, según los geólogos, ha habido aproximadamente 5 registradas exterminios masivos de los habitantes, llámense animales o como hayan sido seres humanos o seres vivientes que hayan poblado este planeta. 5 exterminios masivos a través de los miles de billones de años que tiene este planeta, según lo dicen los que saben, los estudiosos, el carbono 14, etcétera, etcétera, etcétera. El núcleo de la Tierra se ha parado. Es la noticia que anda alrededor, que va a girar al revés ahora, que eso va a activar terremotos, que va a activar, como te dije, volcanes, cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y vemos noticias como hombres matando a sus mujeres que eran influencers, esas mujeres en las redes sociales, y se ven en los videos como ellos hasta estaban presentes cuando ellas grababan sus pechos, grababan sus traseros, grababan sus movimientos sensuales, y se les ve en la mirada a esos hombres que lo toleraban, pero nunca lo aceptaron. Y llegó el momento que explotaron y las mataron, porque tenían la tendencia de la cólera blanca. ¿Y cuál es esa, la cólera blanca? Que reprime y reprime los sentimientos hasta que de un solo explota. Y explotan inconsideradamente. Explotan y han llegado a asesinar estas personas. Estamos viviendo las invitaciones al pecado. La gente viviendo solamente en su beneficio propio. Y es rara la persona. Estamos viviendo los tiempos de las vírgenes sabias, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Todas durmieron, todas tuvieron errores, pero se despertaron al llamado de la alerta que el novio venía. Pero unos tenían aceite reservado en sus lámparas y otras no tenían aceite, se iban a acabar. Entonces le dijeron a las que tenían aceite, denos de su aceite
Y entonces ellas dijeron, no vayan con los que los venden, porque no vaya a ser que en el camino para con el novio se nos acabe a nosotras y a ustedes y todas terminemos así. Pero en las que se fueron, vino el novio y cerró las puertas tras de sí y se hicieron las bodas. Aquellas fueron a comprar, pero llegaron y el novio les dijo, no las conozco. Todo eso tipifica en que Jesús anunció su venida, su regreso eminente, que va a levantar, va a resucitar a los muertos en Él. No a todos los muertos, no, a los muertos que fueron fieles en Él. Y muchos fueron mártires. Tan solo para traducir la Biblia en el idioma de inglés, tuvieron que dar la vida a esas personas. Hubo masacres masivas solo para traducir el Nuevo Testamento en el idioma alemán por el tiempo de Martín Lutero. Los sacrificaban, los aventaban a los leones. Fueron personas que no tuvieron riqueza, ni dinero, ni bienes materiales aquí en la tierra. Fueron gente pues que no realizaron sus sueños. Fueron gente que no conquistaron ni alcanzaron sus sueños, ni sus metas. Pero la Biblia los registra héroes de la fe. La Biblia los registra que despertarán en una gloria mayor en la resurrección. La Biblia los registra que les espera las mansiones en la ciudad celestial. ¿Te fijas qué diferente? A lo mucho que ahora la corriente de la enseñanza de los evangelios que hoy se mueven con doctrinas de hombres y de demonios muchos, muy fuera de lo que dice la palabra del Señor. Por eso lo importante de escudriñar, dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Conocedme, dijo el Señor, conoced mi voluntad, lo que yo deseo, lo que yo quiero, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, pero la verdad que Él tiene para mi vida, el destino, porque haciendo la voluntad de Dios, yo tengo paz interna, paz mental. Esa gente que no tuvo nada aquí en la tierra, pero tiene la gloria como premio, como recompensa, que te dije anteriormente, esa gente estaba tranquila y con paz haciendo lo que Dios les había determinado hacer. A unos traducir la Biblia, a otros cantarle, a otros servirle, a otros ayudar al necesitado. Donde ellos Dios los había puesto y lo que tenían que hacer, ahí estaba el Señor con ellos. Entonces aquí consiste no en el mucho movimiento. Aquí no consiste en el mucho tener, aún en las riquezas, en el dinero, aunque con ellos se pueden comprar muchas cosas y tener muchos placeres. Pero la paz no la tienen ni siquiera muchos que son multimillonarios. Gente con una salud perfecta de los gimnasios se terminan matándose, se terminan quitándose la vida, suicidándose. Entonces la paz solo la da Dios, y solo la da al que está en obediencia. Porque si tú estás fuera de la voluntad de Dios, fuera de los caminos del Señor, fuera de su voluntad, y estás en desobediencia, no vas a tener paz. El libro de Job dijo: vuélvete al Señor Dios Todopoderoso y tendrás paz, porque con la paz se disfruta todo. Con la paz se disfruta hasta el pan que te comes. Con la paz se disfruta todo cuanto Dios nos conceda tener aquí en la tierra. Todo se disfruta, con la paz. La obediencia es estar en amistad con Dios. Es un sentimiento, la paz, que Dios da, pero solamente la da la verdadera paz, la verdadera, el Señor Jesús. Y se empieza entregando nuestras vidas al Señor Jesús. Se empieza a rendirnos a Él. Y si ya lo hemos hecho, se empieza regresando al primer amor. Se empieza regresando a su voluntad. Se empieza regresando al deseo de Dios. Entonces puede ser algo sencillo que tú estés haciendo. Puede ser algo simple para muchos lo que tú estés haciendo. Pero si haces lo que Dios desea que tú hagas, tendrás paz. ¿Y cómo sabremos lo que Dios desea para mí? Orando,
postrados en su presencia, buscando su santo rostro, ayunando, y Él nos dirige con su Santo Espíritu, y tendremos paz. Yo lo he dicho en otros videos. Tú ves un árbol que está plantado ahí. Ese árbol florece frondoso y pasan años, hasta cientos de años, y ese árbol ni siquiera viajó a las naciones. Ese árbol ni siquiera visitó, ni tuvo buffet, ni tuvo placeres. Mas sin embargo, por hacer la voluntad de Dios de estar allí plantado en ese lugar y dar su sombra, ese árbol tiene paz. Es un ejemplo muy sencillito para amplio en tu vida. Si tú crees que es nada lo que tú estás haciendo para Dios, pero si esa nada es lo que Dios te ha determinado que tú hagas, ahí tendrás paz, tendrás reposo en tu espíritu, disfrutarás las bendiciones. Aunque muchos te digan, no, es que tú no tienes ilusiones, ya solamente tú estás esperando la muerte, o no tienes ganas de prosperar. Si no tuvieras ganas de prosperar, si no tuvieras ilusiones, no estuvieras orando, no estuvieras teniendo la batalla de la fe, no estuvieras peleando diario por guardar tu salvación. Pero la diferencia es muy grande, que tú tienes paz y los otros no tienen paz. Están en desobediencia, por eso traen un conflicto por dentro, un conflicto mental, un conflicto en su alma, y por ende a su alrededor ellos ponen conflicto. Y se les deja venir muchas cosas a ellos por causa de no tener paz. Precisamos empaparnos de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Precisamos en estos últimos tiempos empaparnos de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo identificar? Y aquí voy en ¿cómo identificar? ¿Cómo identificar a alguien lleno del Espíritu Santo y que esté empapado de la palabra de Dios? ¿Cómo identificar a alguien que esté lleno del Espíritu Santo y que esté empapado de la palabra de Dios? Quien esté lleno del Espíritu Santo y quien esté empapado de la palabra de Dios no va a negar la realidad, porque la verdadera fe no niega la realidad. Entonces, como un ejemplo que te puedo poner, puede decir, hay necesidad, pero siempre el lleno del Espíritu Santo, aquel que tiene la palabra de Dios empapada en él y está buscando el rostro de Dios, no negará la realidad, pero lanzará un pero después. Dirá, hay necesidad, pero declarando la palabra del Señor dice que Dios va a abrir puertas de bendición para mi vida. Tengo promesas de parte del Señor y es fiel el que me prometió. Él me profetizó, Él me lo habló en su palabra, Él me lo habló a través de hombres y mujeres del Señor, Él me lo habló aún por sueños, Él me lo dijo a mi espíritu, en la intimidad, no me lo estoy inventando. Él habló, Él dijo, he visto la mano del Señor, Dios me bendecirá, Él abrirá ríos, dice la palabra del Señor en el sequedal. ¿Te fijas? No se niega la realidad, pero se dice un pero. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes dar lo que no tienes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú te empapas de series, de películas, si tú te empapas de redes sociales, si tú te empapas de otras cosas que son para satisfacer tu carne y que al mismo tiempo están ministrando tu alma y le están ministrando para mal, quiero decirte que ahí entrarás en las personas que cómo identificar a aquel que no está lleno del Espíritu Santo y que no está empapado de la palabra del Señor. ¿Cómo identificar? Por decir un ejemplo, estará siempre en la quejadera, siempre hablará ruina, derrota, siempre dirá, aquí no se puede,
aquí hay una necesidad. Un ejemplo, estamos aquí en República Dominicana y es casi el pan de todos los días oír a donde tú vayas al mercado, en el metro. No falta quien diga, no, en este país no se puede. Este país es puro violencia, ladrones. Esta isla del Caribe, República Dominicana, no hay para salir adelante los jóvenes, no hay nada. Este país no se puede, este paisito y este país nada. No falta a quien tú escuches hablar así, pero pones oído y tú esperas que digan un pero desafortunadamente no lo hace la mayoría. Porque el empapado de la palabra del Señor, el lleno del Espíritu Santo, claro que no habla mentiras. Aquí hay necesidad. Aquí ha habido mucha corrupción. Aquí ha habido muchas cosas de necesidad en esta nación, en esta isla, República Dominicana del Caribe. Pero aquí fluye la palabra de Dios. Como en ninguna otra nación se puede dar testimonio de todos los extranjeros que visitan esta isla. Son impactados desde los aires, incluyéndome a mí, que soy mexicano, desde que yo he venido en los aviones las 3 veces que Dios me ha permitido entrar aquí en la isla. Desde que el avión toca los aires, la circunferencia de la atmósfera de la isla es empapado de la gloria de Dios y de la presencia de Dios manifiesta. Están saturados los aires de esta isla de oración. En la madrugada, en la mañana, campaña aquí, campaña allá, vigilia aquí, silicio allá, predicación aquí, las muchachitas predicando en el metro, los niños predicando, los jóvenes predicando, los profetas, los evangelistas buscando al Señor en el monte, buscando a Dios en sus habitaciones, creyendo al Señor en la palabra que los llamó a tiempo completo, creyendo que aunque no lo vean en el momento, sus entradas económicas y lo que sea, Dios prometió, y al que llama Él sostiene. A sus profetas Él los sostiene. Él los sostiene. Entonces, es cierto, aquí habrá muchas necesidades, pero yo estoy en una tierra bendita por el Señor, que aún hasta la fecha la misericordia de Dios ha sido tan grande que el huracán viene a pegar y se retira. Y va y en otras islas alrededor hace destrozos, pero aquí en esta isla no se aparece. Aún la misericordia es tan grande que los 1 de enero hay una concentración masiva en el Olímpico, donde se clama misericordia al Señor. ¿En qué otra nación hasta ahorita? No sé, recuérdame, déjame en los comentarios. Donde el 1 de enero, después de la desvelada del 31 para entrar el año nuevo, después de la tragadera y muchos en la tomadera y con la cruda y la desvelada, el 1 de enero a tempranas horas se da la cita toda República Dominicana en el Centro Olímpico a elevar alabanzas a Jehová, al Todopoderoso, a su Hijo Jesús, a rendirse al Espíritu Santo, a pedir perdón por la nación y misericordia. Es raro el 1 de enero que terminando la actividad masiva que se hace en el Olímpico que no llueva. Llueve. Y ¿sabes? Eso no lo veas casualidad, porque según la Biblia, en el antiguo tiempo, cuando Dios recibía la adoración y la alabanza, abría los cielos, y al abrir los cielos llovía. Eso está hablando que es bendición, y Dios ha recibido la adoración y la oración, y bendecirá este año nuevamente su misericordia y su favor, y nos guardará y nos librará Dios por delante de cualquier mal o destrucción que quiera presentarse. Hay necesidad, pero yo estoy aquí. Estaré pasando necesidad, pero yo tengo el verdadero tesoro. Y esperaré y estaré y obtendré lo que Dios me dijo que iba a tener. Y todas las bendiciones que Dios me estará dando. Y no dar un paso sin consultar bien a Dios para que no te estrelles. Y como predicadores lo dicen, y aún la versión Nueva Jerusalén llama tontos a aquellos que toman paso sin consultar íntimamente a Dios, solo porque se les presentó una oportunidad. Y aquellos que te impulsan
aquellos que te patrocinan, aquellos que te hacen coro, como dice aquí en República Dominicana, para que cometas un error y tomes una decisión equivocada, son los primeros que cuando te ven estrellado se burlan y se ríen de ti y hacen refrán. Y luego dicen, no, pues como fulanito que quiso esto y se burlan de ti. Refrán. Y eso lo dice el libro de Joel. Señor, quítanos de ser refrán a las naciones, de ser oprobio. ¿Y sabes por qué vino ese refrán y ese oprobio? ¿Por qué? Por falta de rendición al Señor. Por falta de consultar a Dios para tomar las decisiones. Por causa de la quejadera. Por causa de todas esas cosas que al Señor no le agrada. Entonces te fijas cómo distinguir del uno y del otro. Cómo distinguir aquel lleno del Espíritu Santo y de su palabra y de aquel que no está lleno del Espíritu Santo y su palabra y se ha descuidado, aunque conozca la palabra del Señor. Nos conviene estar llenos del Espíritu Santo y de su palabra, ¿sí? Porque lo podemos ver nosotros en los 10 que fueron aquellos que fueron a explorar la tierra prometida. Cuando salió Israel de Egipto con Moisés y Moisés mandó a 10 a explorar Canaán, la tierra prometida después del río. Regresaron los 10, pero 8 hicieron claudicar al pueblo, hicieron que los ánimos y el corazón del pueblo desfalleciera al mencionar, no, es que allá hay gigantes. Nosotros parecíamos como langostas, nos van a despedazar, nos van a matar, allá tienen armas de hierro, nosotros no tenemos nada, no podemos. Y todo el pueblo dijo, pero mejor no hubiéramos muerto en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y empezaron a blasfemar a Moisés y a Dios y a Aarón. Sin embargo, 2 que estaban con el Espíritu, un espíritu diferente, era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 2, Josué y Caleb, dice la palabra del Señor, que dijeron, es verdad, porque la fe no niega la realidad. Si tú ves a ese hombre, a esa mujer de Dios, muy pacíficamente, no es que está negando la realidad, sino que está yendo a la fuente de la bendición correcta en oración, en clamor, en ayuno, en quebranto, ante la presencia de Dios. Y aunque Dios lo tenga haciendo aún videos como este, adorando o haciendo cacao allá para su obra, ahí tiene paz esa persona. Por eso tú lo ves tranquilo, por eso tú lo ves en paz a ella, a él. Por eso lo ves como que no quiere avanzar en la vida. No es que no quiera avanzar en la vida, como te dije anteriormente, sino que está esperando la luz verde del cielo y el movimiento, porque también ese y esa que ahora está esperando en la luz verde del cielo, está esperando en la voluntad del Padre Celestial, está esperando en la dirección del eterno Dios, su Hijo Jesús, el Espíritu Santo, es porque han pasado, que ellos han tomado decisiones a la ligera y se han estrellado. Y por eso la vida les ha enseñado que es mejor esperar en Dios, y donde Dios nos tenga siendo, por más sencillo que parezca, pero al hacer su voluntad tendremos su paz, tendremos su reposo, su cerco, su bendición. A Dios sea la gloria. Entonces estos 2, Josué y Caleb, dijeron, es verdad, hay gigantes. No podemos negar la realidad que parecemos como langostas. Ellos tienen armamento de hierro. Ellos tienen una tecnología súper avanzada, hablando de ese tiempo y como ellos venían saliendo de Egipto. Ellos nos superan en mucho, pero mencionaron una palabrita muy certera.
de los que están empapados de las promesas del Señor, de los que están empapados del Espíritu Santo, dijeron, pero es verdad que ellos son gigantes, es verdad que parecemos como langostas, es verdad que como si nada nos pueden despedazar, pero con nosotros está el gigante de gigantes, llamado Jehová Dios de los ejércitos, que humilló a la nación de Egipto, que mató a los egipcios en el mar, cuando lo abrió en dos y lo cerró con todos sus carruajes y caballos. Es el que nos ha dado de comer aquí en el desierto, es el que nos libró de la serpiente, es el que ha tronado en la montaña en fuego y nos ha dado la ley. Tenemos de nuestro lado el brazo de Jehová y con ellos está el brazo del hombre. Los venceremos, vamos, que los vamos a conquistar. ¿Te fijas qué diferente? Es muy diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Aquellos 8 murieron en el desierto. Aquellos que hablaban negativamente y que no tomaron en cuenta a Dios, se fueron a la lógica. No es que la lógica dice, no, con Dios no hay lógica. Es que la lógica, el razonamiento dice, no. Dios es sobrenatural. Dios es el alto y sublime, como te he dicho en videos anteriores. Cuando alguien quiere alcanzar a Dios, Dios se eleva más alto. Por eso Dios nos llama a elevarnos con Él. Porque Él es inalcanzable. Él es el inalcanzable. A Dios sea toda la gloria. Entonces, solamente 2 quedaron vivos y pasaron a la tierra que fluía leche y miel. Y las conquistaron y tuvieron el monte. Caleb, Josué, dice, serviremos yo y mi casa a Jehová. Hemos decidido. Y quedó bajo el mando Josué de toda la nación de Israel. Y no como ahora, con todo respeto para pastores y ministros, que ¿cómo va a ser posible que años y años y en tu congregación, con tanto mover de Dios en tu vida, y hasta muchos son ministros internacionales, cómo va a ser posible que en años y años que tienes esa congregación no se te ha levantado un joven en el poder del Espíritu Santo? ¿No será que tú quieres seguir la dinastía? Y tienes esa mentalidad como por allá una pastora hablaba, no, es que primero son mis hijos y después a alguien que Dios quiera levantar de la banca. Te equivocaste, Dios no es así. Claro que todos queremos que nuestros hijos, pero quiero decirte que en el reino de Dios, ¿dónde quedaron los hijos de Moisés? Supuestamente, quien tenía los derechos de seguir en la batuta en el mando de Israel, de la nación, eran los hijos de Moisés. ¿Pero dónde están? Un nieto terminó en un centro espiritista, según lo registra la palabra del Señor, idólatra. ¿Dónde están los hijos del profeta que no caía ninguna palabra al suelo, sino que Jehová lo cumplía todo, de Samuel? ¿Dónde están los hijos de Samuel? ¿Dónde están los hijos del apóstol Pedro? ¿Dónde están los hijos de muchos hombres y mujeres? Sin embargo, Dios brincaba. En otros sí seguía en la línea, pero en aquel que Dios escogía, en aquel que era rendido. ¿Dónde están los hijos de Saúl, el rey? Mas sin embargo, Dios se buscó a David. ¿Te fijas? De la línea de Judá, cuando Saúl era de Benjamín, de la línea de Benjamín. ¿Dónde está? Y muchos dicen, no, es que tienen que ser primero los hijos. O sea, yo ¿cómo le voy a dar la gloria? ¿Cómo lo voy a aventar a las redes sociales? ¿Cómo lo voy a aventar a la televisión? Si apenas está creciendo mi hijo, es un adolescente, ya que llegue mi hijo a los 18, 20 años, a él sí, mira, me le meto todo, toda oración y todo, y me lo aviento a las campañas y me lo llevo a las naciones y me lo llevo a las televisiones. Entonces, pensando como esos ministerios internacionales, ¿cómo va a ser posible en un mover de sanidades y milagros y tremendos poderes del Señor en esa congregación, de esos ministros, nunca se ha levantado un joven en años y años
de predicador, de ahí de esa congregación, sino que hasta que su hijo creció, o sus hijos crecieron, ahora sí sus hijos andan en las redes sociales. Sus hijos andan de lleno, ahora sí con toda la gloria y el esplendor. Ahí está algo raro, ¿te fijas? Qué tremendo. Entonces, bueno, te lo dejo ahí para no meternos mucho en ese punto, pero sí está de meditar. ¿Me entiendes? Por eso Dios te llamó, por eso no es fácil. Si tú estás en la banca, Dios te llamó, lánzate, que tiene la aprobación del Señor, tiene el ungimiento de Dios y tiene la enviación del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Dios, porque si muchas veces esperas a que te dé la oportunidad el líder, si muchas veces esperas, y no estamos hablando de rebelión, si me estás entendiendo, ¿va? ¿Cómo va el asunto? ¿Sí? Es muy diferente que Moisés tuvo conexión con Dios y él no se aferró, no, que tiene que ser mi hijo, porque la gloria pasa a mi hijo, la batuta pasa a mi hijo, un siervo no me va a heredar aquí en la casa, tiene que ser mi hijo. No, Moisés le dijo, Señor, ¿quién será quien se quede en mi lugar? Josué, porque Josué está en el espíritu mío. ¿Te fijas? Ni siquiera era hijo de Moisés, Josué. Pero para que encontremos gente así como Moisés, rendida totalmente al Espíritu Santo, no, pues va a estar, de verdad va a estar cañón. Entonces, pero sí lo hay, pero pues uno en la paja de millones, uno entre millones. Entonces, mientras encuentra algo así, no te vas a estancar. ¿Sí me entiendes? Que no estamos hablando de rebelión, sino no te vas a estancar. Lánzate. Los bendecimos, los amamos, bendíguelos, bendícelos, ámalos. Lánzate en lo que Dios te tiene para ti. Para ti. A Dios sea toda la gloria. Se precisa la paz del Señor. Muchas vidas no pueden avanzar en Dios, puesto que lo que escuchan y ven, sus almas son ministradas. Muchos no pueden avanzar en Dios por lo que están viendo y lo que están escuchando. Oh, aleluya. A ti la gloria, Señor. Y como te dije anteriormente, que dice el libro de Job, vuélvete en amistad con el Omnipotente y tendrás paz. ¿Qué te parece si hoy entregamos nuestra vida al Señor Jesús? ¿Puedo guiarte en una oración? Hazlo desde tu corazón y sé que Dios atenderá esta oración. Y si tú también te has apartado y hoy te quieres reconciliar con tu Padre Celestial, quieres volver al primer amor, quieres dejar la desobediencia para que vuelva la paz mental y la paz en tu alma, dice la palabra del Señor, exponle a Dios tus deseos, tus peticiones, y la paz de Cristo descenderá sobre ti. Dios no es alguien que no está percibido o que no sabe tus deseos, pero Él quiere que nos rindamos a Él. Él desea que les pongamos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, para que su paz descienda sobre nosotros, pero también Él desea que con esto poquito que Él nos tiene haciendo, a ti y a mí, lo hagamos con amor. Y tenemos la paz de Dios haciendo su voluntad y no andar en desobediencia. No por causa de no tener lo que le estamos pidiendo todavía, que Dios lo traerá en su hermosa voluntad, vamos a menospreciar lo que tenemos. Hay que valorarlo. Lo ha hablado una y otra vez el Espíritu de Dios. Hoy es el día del arrepentimiento, dice la palabra. Hoy es el día de volvernos al Señor. Digamos, Padre Omnipotente, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy, Señor Jesús, te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me limpies y me hagas hijo tuyo, me llenes de tu Espíritu Santo y me concedas, Señor,
siempre estar empapándome de tu palabra. Estamos viviendo, Señor Jesús, los últimos tiempos. La noticia, los ataques en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las gentes, en los trabajos, en las escuelas, en las mismas iglesias. Dios mío, a punto de guerra, las situaciones que están hablando los científicos del núcleo de la Tierra, los climas, desprendiéndose, iceberg, etc. Padre, los desenfrenos en la juventud, movimientos de maldad. Señor, te necesitamos. Líbranos, Dios. Sé que tú ya regresas en cualquier momento. Quiero que te acuerdes de mí cuando regreses, Jesús. Gracias. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de los nuestros. Amado Jesús, recógenos. Gracias. Y perdónanos, Padre. Te amamos, Espíritu Santo. Dile, te amamos, Jesús. Te amamos, Padre Omnipotente. En el nombre de Jesús. Un beso a ti, Señor. Dale un beso a Dios ahí mismo, que tú eres nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones. Más me gustaría saber de dónde nos estás viendo. Nos gustaría saber cómo te ha ministrado Dios con esta palabra. Déjanos tu comentario. Déjanos, nos gustaría bendecir tu vida, orar por ti. Comparte este video, comparte este link, ya sea en el Facebook, a tus contactos, en sus páginas, en sus Facebook. Si es en el YouTube, suscríbete a nuestro ministerio. Se llama la página en el YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra. Ahí suscríbete, pone la campanita de notificaciones para que te entre la notificación cuando hagamos un video como este. Sigamos adelante y Dios siempre sea por delante.